Ok, aquí estamos para parte 2 del reino. Normalmente espero un poco más tiempo, pero me emocionaba. Alistándolo me emocionaba y quería publicarlo tan pronto posible, porque realmente va encajado muy bien con el parte uno y se explica mejor lo que estaba tratando de expresar en el parte uno. Estamos hablando sobre el reino y a bases de si podemos entender un poco más a fondo los raíces del reino y cómo comenzó y qué ha pasado entre los 2000 años, nos ayudaría a enfocar un poquito más en las cosas importantes, prioridades, porque a veces en vez de tener prioridades del reino, lo que tenemos son tradiciones de hombres. El mismo problema que enfrentó Jesús cuando estuvo, las tradiciones, honrando esto más que lo que Dios realmente estaba haciendo. Entonces, para ayudarnos en entender este fenómeno de ser entronado, creo que es la palabra entronar, eh, sería de uh, entender por el Antiguo Testamento una ilustración que está ahí, que yo creo que nos cabe muy bien en este instante. Entonces vamos a mirar el ejemplo, la sombra, y luego de ahí cosechamos algunos puntos importantes sobre el reino en nuestro medio. Y en parte uno enfocamos en Hebreos capítulo 10, comenzando en versículo 12, donde nos habla, está hablando de un sacerdote, pero sabemos que en Israel había sacerdotes y reyes y profetas. Estos eran los tres grandes. Pero en Jesús se cumplió con todos tres él solo. Y entonces tenemos que acordar esto mientras que leemos este ejemplo donde siempre se mantenía separado estos tres oficinas, estos tres trabajos. El ejemplo que vamos a usar es de Primero de Reyes 1 y la historia en este momento es que David ya tiene 70, quizá un poquito más años y está fuera de sí, podemos decir. Está ya en su... Parece, la escritura da el cuadro que en su mentalidad, en su estado físico, emocional, ya no está, ya se fue. Aunque físicamente todavía está ahí, parece que el león ya no tiene dientes, ya no tiene garras y está más bien dormido. El problema que fue es que él no había declarado públicamente quién iba a seguir como rey después de su salida. Y este dejó un vacío y el vacío siempre invita a maquinaciones. Este es por toda la historia secular religioso igual. Hoy en día funciona. Entonces, había la familia de los candidatos del trono, el más obvio a todo mundo, el más parecido, equipado por el trabajo, fue el hijo que seguía a Adonías, a Absalón, que se llamaba Adonías. Adonías estaba muy, como decimos, muy vivo. Él supo que con un poquito de manipulaciones, tuvo mucha confianza que podía sentarse en el trono de su papá David. Y dice tristemente que David nunca había corregido. Este niño es un niño que fue solo para hacer lo que quería y ese no son buenas calidades de crianza.
Entonces vamos a examinar esto en primero de Reyes, acordando siempre que el tema que estamos mirando en Hebreos 10 es el reino comienza cuando el rey se siente. ¿Ok? Este ya no se puede, cuando esta campana se toca, no se puede borrar. Ya está. Entonces, Adonías era un hombre muy carismático, era guapo, conocía muy bien la corte y la gente poderosa. Era como dijimos, un vivo. Era obvio que el rey no iba a durar mucho más tiempo en este mundo y no habiendo hecho público una declaración, abrió la puerta para este chico de comenzar de mover en maneras para posicionarse para agarrar el trono. Y él pareció en los ojos, nos da la impresión la escritura que en los ojos de él, en los ojos de todo el mundo, él era el candidato más apto para este trabajo y más deseable. Y entonces llegó el momento cuando él decidió demostrar un poco de iniciativa para moverse adelante con su deseo, su plan. Era obvio que él era mucho más superior a su hermano Salomón en cuanto de ser persona carismática, deseable, popular. Salomón más bien era un poeta. Y Adonías era un hombre que sabía cómo moverse en las cosas políticas. Él tuvo unas cartas buenas para jugar y no perdió tiempo en alistándolos. En cualquier ascender a un trono o ascender políticamente, hay requisitos que tienen que estar puestos. Y él movía con método para cumplir todos estos requisitos. Y con cada requisito marcado, él ya asume su chance de su habilidad de tomar el trono mejoró. Entonces, vamos a examinar estas cajitas importantes para marcar. Popularidad, carisma. Él ganaba a su hermano Salomón, no había competencia, él era muy popular y dice que estaba muy guapo. Se afecta mucho hoy en día, solo mirar con el televisor, se subraya, se da énfasis a esta calidad. Y el hombre era popular y era guapo y buscaba apoyo de personas importantes. Y esas personas en aquella sociedad, cultura, había como 3 o 4 categorías que tú querías a su lado, pesando por su lado. Cada categoría que se puso a su lado mejoró su oportunidad de subir al trono. Y el primero era la aprobación del reinador anterior, pero no había, porque David públicamente estaba quieto. Había prometido a Betsabé que su hijo iba a reinar, pero no todo el mundo estaba avisado de esto. El otro categoría es muy importante, es el militar. Muchas veces el que tiene el poder militar es el que va a ganar la elección democrática. Y en este caso Adonías iba muy bien porque él
el líder oficial del militar israelita era Joab. Y Joab tuvo razón de apoyar a Estados Unidos. Porque el otro candidato, Salomón, no era un hombre de guerra. No era y Joab, para prosperar, para acelerar en su vida, él necesitaba pelea, él necesitaba guerra. No era un hombre que funcionaría muy bien en tiempo de paz. Entonces para Joab no había duda que el mejor para él y su carrera era que Adonías subiera al trono. Y todo el mundo se dio cuenta, quizás no era algo hablado en lo abierto, pero todo el mundo se daba cuenta que David y Joab habían tenido una separación irreparable. Debido al hecho que Joab estaba muy agarrador por su carrera hasta matar dos rivales generales, Abner y creo que el otro era Amasa. Los mató en sangre fría, solo para asegurar su posesión. Y esa era una gran tristeza para David. Tristeza porque, número uno, Joab era su primo. Tuvieron sangre en común. Y número dos, Joab había pasado mucha tribulación al lado de David. Y Joab estaba muy dedicado a David. Su historia mostraba la disposición de arriesgar todo para David. El único es que fue un poco más dedicado a sí mismo. Entonces, para Joab, en cuanto de Joab, era obvio que él era oficialmente cabeza del militar israelita, y donde iba él, iba el ejército de Israel. Pero todo el mundo se dio cuenta también que David no había escogido a Joab para encabezar su guardaespaldas, sus hombres valientes. Este era un hombre más bien Benaías. Y había una división marcada que todo el mundo podía ver, que David y Joab ya no estaban como antes. Entonces para Adonías era fácil ganar la entrega, la devoción de Joab. Y el otro lugar muy importante es la religión. Tú necesitas no solo militar, se necesita apoyo religioso. Y en esta situación encontró Adonías el apoyo necesario en Abiatar. Ahora hay una historia extraña del sacerdocio en ese tiempo, pero por alguna manera, no está muy seguro cómo fue, pero en alguna manera había dos encargados del sacerdocio, Abiatar y Sadoc. Poco a poco llegó a ser reconocido que David estaba un poco más a favor de Sadoc. Y tuvo que ser un aguijón en el lado de Abiatar, porque Abiatar también, casi desde el principio, estuvo con David en todos sus tiempos en el desierto, en los tiempos malos, y estaba fiel a David, le seguía. Pero llegó un momento cuando era obvio que David favorecía más a Sadoc, y puede ser que eso era suficiente para influenciar a Abiatar de poner tu voto para Adonías. Y quizás, quién sabe, quizás había promesas, inferencias por parte de Adonías que cuando él se sentaba en el trono iba a estar muy claro quién era encabezando el sacerdocio.
No sabemos. Entonces, necesitaba la popularidad, necesita ser guapo, necesita el apoyo de los líderes de los diferentes niveles de cultura, se necesita el militar, se necesita el apoyo religioso, y luego llegan todo lo que tiene que ver con protocolo de procesiones, fiestas de celebraciones, unción, una celebración de ungir el rey, todo este clase. Pero el final de todo esto era sentar en el trono. Cuando se siente en el trono, se acabó con todo este proceso. Ya está claro, ya está hecho, ya no se puede cambiar. Entonces, este proceso, digamos, estaba en moción. Me gustó algo que un comentador dijo aquí, dice, una vez que entra la autoestima, es como el goteo de agua en las grietas de una roca, que se congela en invierno y divide la piedra más dura. No es posible una acción común por una gran causa sin la supresión de las miradas hacia la ventaja privada. Para mí es el último parte. No es posible una acción común por una gran causa sin la supresión de las miradas hacia la ventaja privada. Todo este evento de Adonías y todo lo que fue rodeando este evento era con miradas a ventaja privada, tanto para él y para los que le apoyaban. Entonces, y había también, anotamos que había también un ambiente un poco, había habido una historia de un ambiente de un poco desconfianza, solo el olor, ¿no? Era entre Israel y David. ¿Tú recuerdas en la historia Israel? Creo que esperaba, Judá coronaba a David y demoraba, creo que era como 7 años para que Israel subiera para invitar a David que sea rey sobre ellos también. Entonces, aunque en acción, aunque en palabra apoyaba el rey David, siempre David tuvo más confianza en algunos mercenarios que habían juntado con él durante sus tiempos de refugio. Eran de filisteos, de muchas partes, y eran sus hombres valientes más que todo, y es obvio que él confiaba en ellos, y la razón que confiaba en ellos es porque habían pasado el fuego juntos. Realmente no, a mí no me importa qué título tienen, cuántos atributos positivos se puede mostrar, qué hechos grandes se ha hecho una persona. Realmente no se puede entregarse de total hasta que tú has pasado por el fuego con una persona. No hay sustituto. El fuego revela. Y hay muchos que son amigos, apoyadores, que apoyan, que proclaman amistad y fidelidad, pero la prueba final es cuando pasan por el fuego juntos. Revela los verdaderos. Y David no iba a tener como su guardaespaldas gente con la cual no había pasado el fuego.
esos hombres, a pesar de sus orígenes, a pesar de sus grandes problemas que tuvieron, a pesar de su linaje, su sangre, su patria nativo, a pesar de todo esto, habían pasado el fuego con David y ganaron el corazón. David supo que estas otras cosas pueden ser un poquito caprichosos. No siempre, pero tienen la posibilidad. Entonces, y para nosotros quizás debemos de entender que a veces, no a veces, Dios lo hace. Dios también nos dice en Juan capítulo 1, yo creo que es que Jesús no se entregó a nadie porque supo lo que estaba dentro de los hombres. Es decir, vivió una vida guardada. La vida cristiana no es abrirse como un libro dejando entrar a cualquiera. No, la vida cristiana es ser sabio como serpiente. Inocente, pero sabio también. Y en esta sabiduría no nos da totalmente a cualquier cosa, cualquier causa, cualquier grupo, cualquier amistad. Siempre caminamos con mucho cuidado. No al extremo donde no me entrego a nadie, no al extremo donde no confío en nadie. Este tampoco es. Pero tenemos que usar mucho sabiduría. Dios mismo mueve afuera de los límites. Siempre hay los límites que establecemos y decimos, bueno, todos los que están adentro de los límites, esos son aceptables, confiables. Y tantas veces Dios ignora los establecidos confiables, se toma un paso fuera de los límites y escoge el vaso que Él quiere. Hay mucho ejemplo en la Escritura. El mismo Salomón que estamos hablando era un hombre nacido de una relación de adulterio, fuera de los límites, y seguro la mayoría de moralidad en la gente de morales en Israel pensaba que Dios nunca iba a escoger este hijo de fornicación. Pero mire lo que hizo Dios. Dios tiene mucho. Dios no está limitado a los protocolos de hombre. Entonces el fin de toda esta historia es que Salomón se siente en el trono. Y este gran momento cuando él se siente es la conclusión de la promesa, de la fe, de amistades confiados, porque el reino de Salomón fue establecido sobre las bases de amistades que David tuvo con hombres probados por el fuego. Entonces, y era algo que iba más allá de cualquier protocolo popular, y muy importante, se integraba y invitaba lo profético, lo cual Adonías no tuvo ningún huésped en su fiesta de esta rama de la vida de Israel del profético. No había. En cambio, Salomón tuvo el apoyo de Natán. Y la unción, se nota en la historia de Adonías, no había mención aún por el sacerdote Abiatar, no había aceite. En cambio, David mandó a Sadoc de ungir a Salomón. Cuando pensamos que podemos hacer cosas sin la unción o solo honrando la unción con palabras, estamos en camino para abajo. Había la afirmación que el reino de Dios estaba avanzando por medio de Salomón.
sabemos, ministré un poquito sobre esto en este asunto de avivamientos, pero sabemos que el reino, sabemos que estamos progresando al reino cuando tomamos pasos de acercarnos a nuestro destino, cuál es el día cuando la gloria de Dios llena toda la tierra. Y el señal más fuerte, más obvio que la gloria de Dios ha llenado la tierra, se acabó la guerra. Es cuando todas las espadas están cambiados en arados. Y podemos usar como el metro para medir cualquier movimiento, cualquier evento. Nos está empujando más acercar más a aquel día cuando la guerra está olvidado, o solo estamos evitando un poquito más aquel día. Cualquier movimiento de Dios que realmente avanza el reino de Dios, se avanza hacia aquel día. Ok, el hecho de sentar en el trono sella el pasado, el presente y el futuro. La entronización sella el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que el pasado, porque fue la promesa, fue la fe de Betsabé, fue la fe de los que conocieron a David sobre esta promesa. El presente, porque ya se acabó con todos los fingidos Adonías. Y el futuro, porque ese era el hombre que iba a reinar sobre el mundo de sus hijos y sus nietos. Y el futuro, porque nos empuja un paso más hacia el reino de Dios cumplido en tierra. Vemos a nuestro Jesús, nuestro Rey Jesús, tuvo el mismo promesa de David, vino del linaje de David, tuvo el promesa coincidió con la promesa que Dios dio a David de nunca faltar uno de su linaje en el trono. Jesús se entró en Jerusalén en el mulo de David, podemos decir. Tuvo el testimonio no solo de Natán el profeta, pero de todas las profetas. Dice, todas las profetas dieron testimonio. La vida de Jesús fue cumplido lo que dijo todas las profetas de la ley. Jesús se entregó a amistades que fueran totalmente fuera de los límites aceptables y popular, en vez de escoger ser con los fariseos, con los sacerdotes, escogió pescadores, todo, pasó los límites por sus amistades y por sus más íntimos y apoyo. Recibió una unción de los cielos y selló el destino más allá de cualquier oposición. Este fue Jesús cumpliendo. Ok. Y el momento que Salomón se sentó al trono, el primer trabajo que le dio David para hacer era acabar con concluir a los que tuvieron problemas con David, que crearon problemas con David. Y ese tuvo que ver con Joab y Simeí y varios. Es decir, él tuvo que responder a los que se habían mostrado como enemigos a los propósitos de David. Esa era su primera tarea. Y coincidentemente encontramos en Hebreos que en capítulo 10, el versículo 13 dice, esperando, después de haber sentado a la diestra del Padre, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Misma tarea. Entonces, esperando.
Jesús, después de todo lo que se hizo, después de un plan de eternidad antes del fundamento del mundo, después de cumplirlo y por todo lo que se pasó, se sentó y estaba dispuesto a esperar. Nosotros en el mismo situación estuviéramos reclamando lo que nuestra sangre había comprado, reclamando por nuestro dinero, todo lo que el precio que había pagado. Yo quiero los bienes que me pertenecen. Se sentó a esperar. Y este asunto de esperar, paciencia divino, es increíble, es algo que no entendemos aquí en tierra. Nunca se ve una gran conferencia evangélica de los líderes más fuertes en todo de Colombia, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, la conferencia más grande que nunca, donde es una conferencia de paciencia. Nunca, porque la paciencia no es algo que nos apela, es algo más bien que tratamos de evitar. Nos cuesta. De abrazar paciencia nos cuesta tremendamente. Pero le voy a decir algo. Cuando abrazamos paciencia tal como se hizo el Cordero, estamos honrando el Espíritu Santo, estamos honrando todos los huéspedes de los cielos, estamos honrando el plan de Dios, estamos declarando que su sacrificio fue completo, suficiente y perpetuo. El hecho de esperar es poderosísimo. Es algo que toda la vida Dios nos hace practicar. Nos hace mejorar destreza, esta habilidad. Muchas de las lecciones de tu vida, y supongo, y de mi vida por seguro, ha sido adiestrarme más en esperar. ¿Qué tal este tiempo que cuarentena en que estamos? ¿Qué podemos hacer? Esperar. Y todo el mundo está frustrado, porque no es el gran atributo humano, la tendencia de esperar. Y dice que esperar hace que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiero enfocar un momento en este estrado, ya voy a terminar, pero hay un gran valor en cercanía. Escuche este versículo que viene de 1 Reyes 10, y este es cuando la reina de Seba, creo que Seba, se fue a visitar a Salomón. Y ella había escuchado tantas cosas que ya no podía durar más, no podía esperar. Y se fue a visitar este gran rey que parecía exageraciones de su gloria, de su realidad, y se fue para ser visto de ojo sobre él. Y dice, y ella también llevó muchos camellados de bienes, de tesoros, y yo creo que era como para mostrar, yo soy algo también, Salomón. Tú no eres el único rey o reina aquí en el cuadro, hay otros. Yo quizás no tengo todo lo que tú tienes, pero tengo algo. Y dice que cuando llegó ahí no había corazón en ella. Se perdió su respiro para ver. Y su declaración famosa es que me dijeron todo esto que era difícil creer y no me dijeron ni la mitad. Y dice esto en el versículo 8 de 1 Reyes 10. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos sus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Ella nos da a entender, ella estaba acá
celoso, envidioso de los siervos. Una reina siendo envidioso de siervos. ¿Por qué? Porque esos siervos, aunque eran siervos, no eran realidad ni nada, estaban tan cerca a esta fuente del río de sabiduría. Y esta mujer tuvo el atributo de ser hambriento para la sabiduría. Y ella como un gemir casi dice, ay, se podría cambiar y ser un siervo. Cambiar toda mi realidad, toda mi posición, todo mi poder, todas mis riquezas, solo para ser un siervo a tus pies para oír esta sabiduría. Lo haría. Entonces, pensando en este asunto de ser estrado, porque quizás tampoco hay grandes convenciones de aprender a ser estrado. Pero ¿qué ventaja tiene estrado? Es la mejor posición en todo el corte. Si quieres oír lo que sale de la boca del rey, no hay mejor lugar. Tan cerca. En los conciertos se paga el mejor, pues en antes porque ya no hay, pero se paga el precio más alto para estar al pie del sinfónico, al pie del grupo, de los músicos. Este es el lugar más deseable. Y si toca ser un estrado para hacerlo, ¿qué importa? Se va a disfrutar todo lo que sale de la boca. Entonces, Jesús está aunque está esperando pacientemente que todos sus enemigos sean tratados, Él está haciendo algo. Ese clase de reposo que es activo. Y la actividad que Él está haciendo es convenciendo los que le oponen, humillarse como un estrado por sus pies. ¿Y cómo nos puede convencer humillarnos de tal manera? Por obtener esta posesión de oír sin impedimento de su boca todo lo que sale. Vale la pena. Vale la pena oír esta boca tan cerca. ¡Wow! Tan claro. En algunos filos atrás están oyendo, pero a veces dicen, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No lo escuché bien. ¿Qué dijo? El estrado nunca tiene que decir, ¿qué dijo? Él sabe exactamente lo que fue dicho. Entonces, y le voy a decir, todos los tratos que Él hace con los hambrientos de su palabra son tratos de conformarnos al estrado. Y a veces tenemos nuestras propias ideas aún de cómo humillarnos. No, solo lo que Él hace. Él no necesita nuestra ayuda para hacernos humildes. Cualquier vez que nosotros tratamos de meter la mano en ayudar a Él humillarnos, el estrado va a dejar los pies de Jesús más altos de su cabeza. Es decir, ni nuestras ideas de humildad sirven. Solo Dios sabe cómo tratarnos en una manera que los pies de Jesús pueden descansar sobre nosotros en una manera que es cómodo y agradable para Él. Solo Dios sabe. Nuestra parte, aceptar y abrazar lo que Él ha hecho. Ok, voy a terminar
con esto, aunque un poquito más, pero vamos a ver otra parte, es mi plan. Vamos a ver otra parte en las 5 maneras que el reino de Dios está entrando y infiltrando este mundo y la cercanía, la intimidad de este reino en nuestras vidas. Entonces, hasta entonces, Dios les bendiga.